cosas que me gusta cuando hago videos en YouTube es cuando personas que ven mis videos me hacen preguntas sobre los temas que trato. Para mí esto significa que están prestando atención y quieren conocer mejor la fe católica. Recientemente una persona con el nombre de Luis Ruiz me hizo una excelente pregunta que quiero tratar hoy. En un video que hice sobre la Virgen María expliqué cómo las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento no son referencias a hijos biológicos de la Virgen María. Para las personas interesadas en ver este video pueden ver el enlace que voy a poner en la descripción de este video. En ese video que hice sobre estos supuestos hermanos de Jesús, esta persona, Luis Ruiz, me preguntó cómo podría entonces explicar el pasaje bíblico que aparece en Mateos 1:24 al 25, donde se nos dice lo siguiente: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. La pregunta que Luis me hizo es excelente. Para muchos protestantes este pasaje es evidencia bíblica contundente de que San José y la Virgen María sostuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Para ellos el texto está claro. El texto dice que San José no la conoció hasta que la Virgen María dio a luz a Jesús. Por lo tanto, para ellos esto significa que después que la Virgen María tuvo a Jesús, San José sostuvo relaciones con ella. Bueno, Luis, y para todas estas personas que están viendo el video, hoy voy a contestar esta excelente pregunta para demostrar cuán incorrecta y pobre es esa interpretación que generalmente los protestantes hacen de este texto de Mateo. Lo voy a hacer de la manera más clara y breve que pueda, entendiéndose obviamente que detrás de mi breve explicación hay todo un trasfondo teológico mucho más profundo y complejo que tomaría horas en explicar más detalladamente. Pero lo importante aquí es entender algunos de los conceptos bíblicos envueltos en la doctrina católica sobre la virginidad de María para aprender o interpretar este pasaje bíblico y otros también correctamente. Antes que nada, creo que tenemos que resaltar tres cosas muy importantes. Lo primero que quiero resaltar es que nunca debemos interpretar la Biblia con los conceptos lingüísticos del siglo XXI. El pueblo judío no hablaba español, ni inglés, ni ninguna de estas lenguas romances que conocemos en el siglo XXI, como lo es el italiano, el francés y el portugués. El pueblo judío hablaba un idioma completamente diferente. Ellos hablaban el hebreo. Y dentro del hebreo, ciertos miembros de la comunidad judía, entre ellos Jesús, hablaban un dialecto del hebreo llamado arameo, que compartía muchas cosas con el hebreo, pero que era a la vez un dialecto distintivamente aparte, así como por ejemplo lo es el creol que hablan los haitianos del francés que hablan los franceses. El creol no es francés, es un dialecto del francés, se deriva del francés, pero también tiene sus propios criterios lingüísticos. Lo segundo que quiero resaltar es que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego y del griego traducidos eventualmente al latín y luego a las lenguas romances que conocemos hoy en día como el español. Esto significa que es sumamente importante no caer en el error de interpretar la Biblia como si fuera escrita ayer y en nuestro idioma. Debemos recordar que lo que leemos en la Biblia es el resultado de una traducción que luego es traducido a otro idioma y luego a otro idioma y así sucesivamente hasta llegar al español. Por eso es sumamente importante leer Biblias que están bien traducidas, donde la intención de los traductores y editores bíblicos es hacer todo lo posible, no tan solo para traducir correctamente de un idioma a otro, sino mejor aún, asegurarse que esa traducción provee el mensaje que los escritores bíblicos nos quisieron proporcionar en el idioma original en que escribieron. Tercero, es importante resaltar que
Para entender un pasaje bíblico correctamente tenemos que conocer el idioma original del libro bíblico. Es una de las mejores maneras de asegurarnos de que nuestra interpretación, 5 o 7 idiomas más tarde, es la más correcta y fiel al lenguaje original. Y hermanos, es quizás el punto más importante que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Bueno, porque existe cierta disputa sobre cuál fue el idioma original en que el libro de San Mateo fue escrito. No voy a entrar en los detalles de esta disputa, quizás podemos hacer otro video luego, pero es importante recordar que existe esta disputa y que la creencia general es que Mateo fue escrito o en hebreo arameo o en el griego. Pero independientemente de lo que algunos teólogos o historiadores pudieran decir sobre este tema, lo que no se disputa es el hecho de que tanto en el hebreo arameo como en el griego, la expresión hasta, que aparece por ejemplo en Mateo 1.25, significa algo completamente diferente a lo que significa la expresión hasta en español. Eso, hermanos, no está en disputa. Si consideramos, por ejemplo, el griego, vemos que la palabra griega que se utiliza en el texto para referirse a la expresión hasta es eos ous. En el hebreo, la expresión es atki. Estas dos expresiones han sido traducidas al español como hasta, pero tanto en el hebreo arameo como en el griego tienen un significado completamente diferente a la manera en que nosotros interpretamos la expresión hasta en español. Tanto en el hebreo arameo como en el griego, la expresión hace referencia al pasado, pero no incluye una afirmación o negación sobre el futuro. En otras palabras, la expresión que se utiliza en el texto original, ya sea en el hebreo, arameo como en el griego, la expresión hace una referencia a un momento determinado en el pasado, independientemente de lo que pueda suceder en el futuro. Por lo tanto, en el caso de Mateos 1.25, la idea es que tanto en el hebreo arameo como en el griego, el texto solo afirma que José y María no sostuvieron relaciones antes del nacimiento de Jesús. Este es el punto en el pasado, sin sugerir, asegurar o inclusive negar que ellos sostuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. En otras palabras, este pasaje está solamente exclusivamente enfocado en el pasado, no en el futuro. Por lo tanto, como no está enfocado en el futuro, no constituye ningún tipo de prueba de que José y María sostuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Como vamos a ver en un momento, esta es la interpretación de eruditos bíblicos católicos y no católicos, de historiadores inclusive que son ateos, pero que entienden perfectamente estos idiomas, ya sea el hebreo arameo o el griego. Según estos expertos, el propósito del pasaje es el de establecer que José y María no sostuvieron relaciones antes del nacimiento de Jesús, para así poder demostrar que Jesús es un ser divino, que no es el producto de una relación humana entre un hombre y una mujer, en este caso José y María, sino que más bien Él es obra y gracia del Espíritu Santo. El punto de San Mateo no es argumentar o sugerir que José y María sostuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Todo lo contrario, con el uso de esta expresión eus ous o atki, a San Mateo solo le interesa establecer que José y María no sostuvieron relaciones antes del nacimiento de Jesús. Esta es, hermanos, la razón por la cual el escritor utiliza la palabra eos ous en la versión griega de San Mateo, porque el énfasis, el enfoque del argumento no es en el futuro, sino más bien en el pasado. Esta es la razón por la cual hay que tener mucha cuenta cómo interpretamos la expresión hasta, que aparece en la versión del español, la traducción en el español de Mateo 1.25. No lo podemos interpretar como se interpretaría el español. Esto sería un gran error que precisamente cometen muchos protestantes. Hay que interpretar la expresión como se interpretaría, ya sea en el griego
o en el hebreo arameo. Por eso es que muchos exégetas bíblicos, tantos católicos como protestantes, que entienden esta diferencia en el uso de la expresión hasta, prefieren traducir el pasaje bíblico de una manera diferente. Estoy seguro que muchos de ustedes quizás han visto este pasaje ser traducido de una manera un poco diferente. En algunas Biblias, como por ejemplo en la Biblia latinoamericana, este pasaje aparece de la siguiente manera: y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Como pueden ver, el propósito de esta versión del texto es la de presentarnos lo que el autor bíblico, en este caso San Mateo, nos está tratando de decir. Jesús no es el resultado de una relación entre José y María. Jesús no nació a consecuencia de una relación entre José y María. ¿Cómo podríamos entender el sentido de esta expresión hasta en el español? Bueno, no es tan fácil, pero les voy a dar un ejemplo. Voy a tratar de darles un ejemplo que quizás les pueda ayudar a entender cómo se interpretaría esta expresión tanto en el griego como en el hebreo arameo. Digamos, por ejemplo, que yo te diga: hasta que nos volvamos a ver, que Dios te bendiga. ¿Significa esto que una vez nos volvamos a ver en el futuro, ya yo no quiero que Dios deje de bendecirte? Absolutamente no. Esto solamente significa que yo quiero que Dios te siga bendeciendo hasta que nos volvamos a ver. O sea, en el pasado. Lo que pueda pasar en el futuro ni está en la mente de la persona que lo está diciendo. O sea, mi intención es en el pasado, en el antes de volvernos a ver, y no en el futuro, en el después que nos volvamos a ver. Esa es más o menos la idea, y los invito a que estudien, por ejemplo, esa expresión con detenimiento para que puedan entender ese concepto. Este concepto del hasta realmente no es algo novedoso o único de Mateo 1.25. En la Biblia precisamente hay un sinnúmero de ejemplos que establecen este punto. Hoy solamente voy a compartir contigo un par de pasajes para que puedas entender el hecho de que esta dinámica que se da con esta expresión existe no tan solo en Mateo 1.25, sino tanto en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Samuel, estamos hablando ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículos 23 dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. No tuvo hijos hasta el día de su muerte. En este texto la expresión hebreica que se está utilizando es adki. ¿Significa esto que Mical tuvo hijos después de su muerte? Obviamente no. El autor está utilizando adki para dejarnos saber que antes de su muerte ella nunca tuvo hijos, como en el caso de Mateo 1.25. Mateo está tratando de establecer que antes del nacimiento de Jesús, José y María no sostuvieron relaciones. Otro ejemplo es Mateo 28.20, donde se nos dice: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este texto, la expresión griega que se utiliza es eus os, igual que en Mateo 1.25. ¿Significa esto que una vez llegue el fin del mundo, ya Jesús no va a estar con nosotros? No, obviamente no. Jesús nos está diciendo que antes del fin del mundo, lo que el autor nos está tratando de decir es que Jesús, Dios, está con nosotros hasta que llegue el fin del mundo, pero obviamente después que llegue el fin del mundo es obvio que Dios va a continuar con nosotros, pero el enfoque de la palabra hasta, en este caso en el griego, en el eus os, es establecer lo del pasado. El futuro será luego que llegue el final del mundo, pero el autor no está enfocado en ese futuro, solamente está enfocado en el pasado, en lo que viene antes de ese futuro. Esto es interesante, hermanos, porque los padres del protestantismo no estaban en desacuerdo con la postura católica de que María nunca tuvo hijos. Realmente esto es un invento de los protestantes que desde el IV o V siglo de la Iglesia se ha tratado el tema de la virginidad de María, y la Iglesia consistentemente ha proclamado su virginidad.
Pero los padres del protestantismo, como por ejemplo Lutero o Calvino, creían fielmente en la virginidad de María. En el caso de Lutero, quiero compartir con ustedes una expresión que él utilizó en uno de sus escritos. Él dijo: una nueva mentira acerca de mí está circulando. De acuerdo a ella, se supone que yo he predicado y escrito que María, la Madre de Dios, no fue virgen antes o después del nacimiento de Cristo. Obviamente, en este caso, Lutero está diciendo, es toda una mentira. Su posición, este padre del protestantismo, él creía fielmente en la virginidad de María. Y en el caso de Calvino les quiero dar un ejemplo donde él habla específicamente del texto de Mateo 1:25. En este caso podemos ver un protestante, no tan solo un protestante, sino uno de los padres del protestantismo, interpretar ese mismo pasaje que hemos estado estudiando, el de Mateo 1:25. En este caso, Calvino dijo lo siguiente, dice: hay ciertas personas que quisieran sugerir de este texto que la Virgen María tuvo otros hijos además del Hijo de Dios y que José concubinó con ella. Pero qué idiotez es esta. El escritor del Evangelio no se refería a lo que pasó después. Él simplemente quería hacer claro la obediencia de José y así demostrar que Dios le aseguró a José que fue él quien le envió un ángel a María. Está claro que José nunca concubinó con ella o compartió de su intimidad. Esa es la postura católica que los padres del protestantismo no negaban y que esta negación viene a ocurrir luego, años después, con el nacimiento de múltiples sectas protestantes. Hoy el día quizás alrededor de 60,000 iglesias protestantes proclamando una postura que va en contra de lo que conocemos del idioma griego, del hebreo, arameo y sobre todo de lo que conocemos sobre los padres que crearon e inventaron el protestantismo. Gracias por estar conmigo y que Dios te bendiga. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribes a mi canal.